Bien, este año vamos a comenzar con la unidad de figuras planas y ángulos. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a ver son rectas en el plano. ¿Cuáles son las posiciones relativas que podemos encontrar entre dos rectas? La primera opción es que las rectas sean paralelas, es decir, que no se crucen en ningún punto, por lo tanto, van a tener grados de 0, ¿sí? Porque no hay intersección. Y el segundo grupo son las secantes. Y dentro de las secantes podemos tener dos opciones. La primera opción es que sean oblicuas, es decir, que se crucen en un punto, pero que no tengan un ángulo particular. O las perpendiculares, que también se van a cruzar en un punto, pero los cuatro ángulos que forman son de 90 grados. ¿Qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la región del plano determinada por dos semirrectas que tienen el mismo origen. Al origen lo vamos a llamar vértice y en este caso es el punto O. Son semirrectas porque tienen un origen pero no tienen un final, ¿sí? Por eso es que esta semirrecta que tenemos por acá arriba vamos a llamarlo lado y este de acá abajo vamos a llamarlo lado 2. Y lo que queda comprendido entre esas dos semirrectas es el ángulo. Podemos nombrar un ángulo de distintas maneras, ¿sí? Entonces podemos decir A o B, se escribe con el vértice en el medio, A es un punto sobre un lado, O es el vértice y B es otro punto sobre el otro lado, o con sombrerito, ¿sí? Como ven acá, donde está indicando que O es el vértice, o con una letra griega, que en este caso le pusimos alfa, pero podemos utilizar beta, gamma o cualquier otra que conozcamos. Vamos a recordar algunas operaciones con ángulos. Una operación que podemos tener es la adición, ¿sí? En la cual vamos a siempre ordenar grados, minutos y segundos. Y los vamos a colocar en columnados, es decir, grados debajo de grados, minutos debajo de minutos y segundos, si los hubiere, debajo de los segundos. Y vamos a sumar columna a columna. ¿Qué es lo que pasa cuando, en el caso de los minutos, se pasaba de los 60? Lo que hacíamos era restarle 60 minutos, pero 60 minutos son un grado, por lo tanto se lo subamos al compañero. Otra operación es la sustracción, es decir, la resta. En este ejemplo vemos que a 48 grados le quiero restar 28 grados 19 minutos. Pero 48 grados no tiene segundos y a nada, es decir, a 0, no le puedo restar 19. Entonces lo que hacemos, en el caso de que nos faltara, es pedirle prestado a 48 grados un grado, que son 60 minutos, y se lo restamos. A 60 le restamos 19 y los grados me quedan en 47, ahí recién le puedo restar los grados que tengo. Para multiplicar y dividir ángulos, lo que vamos a hacer es multiplicarlos o dividirlos por un número natural. Es decir, que no voy a multiplicar grados, minutos y segundos por grados, minutos y segundos, sino que voy a multiplicar siempre por un número que es entero. Por lo tanto, ahora lo que hago es a 3 multiplicarlo por 19 y a 3 multiplicarlo por 27. Recuerdo que si los minutos o los segundos se pasaran de 60, tengo que restárselos y sumárselo al compañero. Y en el caso de la división, también me va a pasar como en la multiplicación. En la casita, ¿sí? No vamos a colocar grados, minutos y segundos, sino que vamos a dividir por un natural. Y lo que voy a hacer, a diferencia de en las otras operaciones, voy a empezar a dividir por el primer número. Es decir, 45 dividido 2 me da 22, tengo resto 1. ¿Qué es lo que pasa con este grado que me sobra? Como sé que un grado son 60 minutos, se los paso al compañero,
sumo la columna de los minutos y ahí recién al resultado, que es 82, la divido por 2 y me da 41. La única columna que puede tener resto es la de los segundos. Si me sobra algo, tanto en los grados como en los minutos, me tengo que acordar de pasárselo al compañero. Podemos clasificar los ángulos de acuerdo a la amplitud, a la posición o a la medida. Según su medida, ¿sí? Vamos a diferenciar en agudos, rectos u obtusos, llanos o completos. De giro completo por lo general le decimos. Agudos cuando son menores de 90 grados, rectos cuando miden exactamente 90 grados, obtusos cuando el ángulo es mayor a 90, llano cuando mide 180 es una recta y de giro completo es cuando da toda la vueltita. Esta clasificación ya la conocemos de hace unos años. Vamos a sumarle los cóncavos y los convexos, ¿sí? Donde los convexos son todos los ángulos menores de 180. Fíjense en este ejemplo, es decir, lo que me queda comprendido acá adentro. Y el cóncavo es todo lo que me queda por fuera. ¿Por qué? Porque son mayores que 180 grados. Por último, vamos a ver estas dos clasificaciones. Según la posición, decimos que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando están de un lado y del otro, es decir, tenemos dos rectas que son secantes, vamos a decir que pi es igual a gamma y que alfa, es decir, este ángulo de acá arriba, es igual a beta. ¿Significa que tienen una medida en particular? No, solamente sabemos que son iguales, pero no sabemos cuánto miden. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen un vértice y un lado en común. Fíjense en este caso. El vértice sería este sector y el lado es la flechita que tenemos acá en el medio, ¿sí? Esta semirrecta. Lo comparten ambos ángulos, tanto alfa como gamma, pero no sabemos cuánto miden. Lo que sí sabemos es que son consecutivos, es decir, que están uno al ladito del otro. Y la última clasificación es según su medida. Según su medida podemos diferenciarlos en complementarios o en suplementarios. Los complementarios son aquellos que cuando los unimos, entre los dos suman 90 grados, es decir, un recto. Y los suplementarios, cuando sumamos ambos ángulos, van a sumar 180 grados, es decir, un llano. ¿Es necesario que compartan el lado y el vértice? No. Fíjense que pueden estar por separado. ¿Qué es lo que pasa cuando sí comparten un vértice y un lado? Vamos a llamarlos adyacentes. Y en este caso son adyacentes cuando son consecutivos y son suplementarios a la vez. Con esta información y con este repasito, que son algunos datos que ya conocemos, vamos a ponernos a trabajar en las actividades de la semana.